Ok, pues les damos la bienvenida a todas y todos en Zoom y en Facebook Live. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy estamos muy contentos porque, bueno, tenemos a la parte joven de la divulgación de la astronomía. Tenemos el día de hoy al ingeniero David Martínez Luna, que justamente estudió ingeniería mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es un apasionado por la astronomía, la pintura, el teatro, el tatuaje y la bohemia. Desde su inicio en la carrera conoció a la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, SAFIR, donde a la par de sus estudios de licenciatura logró combinar su pasión por la astronomía, el aprendizaje de la divulgación del conocimiento y su desarrollo académico. Rápidamente entró a SAFIR formando parte de los diferentes puestos de la mesa directiva hasta alcanzar posición de presidente. Participó en múltiples actividades de carácter divulgativo a nivel nacional e internacional, entre las que se destaca la primera Noche de Estrellas, donde formó parte del comité organizador. El eclipse en el Zócalo del 2008, Noche de las Estrellas Xochicalco, Semana Astronómica de la Facultad de Ingeniería, gira SAFIR en la UNAM, segundo Congreso de Educación Alternativa a la Enseñanza Primaria en la Universidad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, entre muchos más. Imparte conferencias, cursos y talleres divulgativos de múltiples temas del conocimiento humano, acumulando ya una trayectoria de más de 15 años en la divulgación del conocimiento. Es fundador y presidente del grupo multidisciplinario de divulgación LANUIT, espacio destinado a compartir el conocimiento a todo aquel dispuesto a aprender. Esta filosofía los ha llevado a desarrollar los medios para llegar cada vez a más comunidades alejadas con un poco acceso. El objetivo es ser puente entre las instituciones académicas, los gobiernos y las comunidades para fomentar el desarrollo y crecimiento de la sociedad bajo el lema observar, aprender y divulgar. Entre sus objetivos está el desarrollo de grupos de trabajo multidisciplinarios enfocados a la aprobación, creación y divulgación de conocimiento que fomente la estructura y construcción del tejido social para impulsar el crecimiento de la sociedad. Pues bien, como vemos, tiene un gran bagaje de conocimientos, es muy joven y bueno, para nosotros es muy bueno tenerlo el día de hoy con nosotros. David, de veras un gusto que nos hayas aceptado. Ya teníamos esta plática desde el año pasado, pero lo importante es que ya estamos aquí y que estás bien. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Y pues antes que nada agradecerles a ustedes, a la Sociedad Astronómica de México por la invitación. La verdad es que para mí es todo un placer poder participar con ustedes y poder tener esta oportunidad de seguir haciendo lo que tanto nos gusta, que es la divulgación. Como bien las mencionas, pues tuvimos ese percance de no poder dar la charla en su momento, pero afortunadamente todo salió como tenía que salir bien y aquí estamos de vuelta. También para mí es todo un reto el día de hoy porque es, si no me equivoco, la segunda o tercera charla después de que tuve el incidente con el COVID y la verdad es que las secuelas, como muchos ya las han vivido, son difíciles, pero con el apoyo de la familia, de los amigos, como ustedes, pues siempre se puede salir adelante. Entonces, síganse cuidando todos, es importante, y sigamos cuidando a los demás. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, 26 de enero de 2022. La charla lleva por nombre Luz y Sombras, un horizonte de sucesos. Y antes de comenzar, me gustaría felicitar a la Sociedad Astronómica de México por su 120 aniversario y por seguir formando parte de la historia de la divulgación en México. Como siempre, invitarlos a que eleven la vista hasta donde les alcance la razón y me acompañen a descubrir en esta ocasión una forma distinta, o al menos distinta para mí, de cómo dar una charla. Los requisitos para esta charla van a ser los siguientes: astrónomos, luz, detectives, imaginación. Astrónomos porque justo ellos, por mencionar algunos, son los profesionales que se dedican a adquirir el conocimiento
son quienes, junto con otros profesionales, dígase como por ejemplo astrofísicos, dígase por ejemplo matemáticos, físicos, son quienes realizan toda esta labor para que nosotros tengamos el acceso a dicha información y podamos entender un poco más de nuestro entorno. La luz, porque justamente es la herramienta de la que se valen, o mejor dicho, es la información que tienen a la mano para poder como tal desentrañar las maravillas que hay en el cosmos y poderlo entender. Y como saben, pues esto es de cierto modo muy poca información, porque solamente estamos hablando de una pequeña pizca de lo que podrían hacer con, con fenómenos más cercanos, por así decirlo, a nosotros, porque como sabemos, la astronomía estudia astros, valga la redundancia, que se encuentran muy lejanos, y entonces eso lo complica un poco, entonces solamente tenemos la luz para poderlos entender. En el caso de otras disciplinas tenemos la virtud y la ventaja de que podemos ir y medir directamente, tener más datos, que esto facilita enormemente la comprensión de los fenómenos. Pero en el caso de la astronomía y de la astrofísica es verdaderamente complejo, y de ahí la importancia de que esto pueda ser llevado a cabo y pueda ser también compartido con los demás. Detectives, porque básicamente lo que acabo de mencionar es la labor que realizan los distintos profesionales que se dedican a esto de la astronomía y la astrofísica, porque con poca información tratan de desenmarañar lo que corresponde a un sinfín de fenómenos que encuentran en la bóveda celeste, y entonces buscan entenderlo mediante el poco compendio de información que llega a sus manos. Tanto ha sido así que inclusive se han dado la tarea de generar nuevos dispositivos para poder llevar a cabo estas indagaciones. La imaginación que vamos a necesitar para esta charla es porque tomé la decisión de salirme de mi zona de confort e intentar algo distinto, algo que fuera un poco más entretenido y que espero les guste. Lo disfruté mucho cuando lo estaba realizando, porque he de admitir que la imaginación voló un poco. Todavía faltan detalles para que sea como tal, completamente como quiero que sea presentado, pero el resultado me produjo bastante satisfacción. Entonces espero que ustedes también al momento en que lo estemos desenmarañando. Es así como damos inicio, y para lo mismo vamos a empezar por introducirlos en esta historia que hemos planeado. Y para ello, todos vamos a ser detectives y vamos a trabajar en la misma oficina, y pues estamos dedicados a resolver distintos casos. Entonces vamos a ver cómo resulta esta nueva aventura. A nuestras manos llegó un muy particular caso, la muerte de un astro celeste. Pero, ¿cómo pasó? Bien, ustedes y yo trabajamos como detectives y hemos tenido una mala racha. Los casos se han complicado, o mejor dicho, nos los han complicado, al punto de llegar a ser muy difícil obtener la verdad, y prácticamente en todos nuestros casos. Curioso, ¿no? En la vida real no pasa así. La decepción, el hartazgo y cansancio permean nuestras instalaciones. Hemos tenido ya varias deserciones, y en el rostro de cada uno se deja ver la incertidumbre por seguir o ya retirarse. Pero esa tarde, noche, lluviosa por cierto, porque toda buena historia debe comenzar con un poco de lluvia, por nuestra puerta apareció una silueta femenina, notablemente afectada y titubeante. Ella solicitó nuestros servicios para resolver la muerte de una amiga suya, ya que las autoridades decidieron cerrar el caso sin siquiera dar una explicación de lo ocurrido. Esta enigmática mujer responde al nombre de Esther y nos entrega un video que logró rescatar de la bolsa de evidencias y que contiene los últimos momentos de su vida.
En el video que acabamos de observar, que forma parte de la evidencia, pues es lógico que muchos de ustedes ya hayan resuelto el misterio y que inclusive ya estén haciendo elucubraciones acerca de por qué decidimos venir por este camino. Es importante mencionar que el video muestra a la ya conocida nebulosa del Cangrejo ubicada en la constelación de Tauro. Pero también es importante mencionar que para efectos de la trama nos permitimos la licencia de que solamente sea un video demostrativo, que tenga una referencia visual, ya que los resultados del caso en cuestión no serán los mismos que en el caso de la nebulosa del Cangrejo, ya que, como bien sabemos, en la nebulosa del Cangrejo tuvimos como resultado una estrella de neutrones. Y también es importante comentarles que esta nebulosa del Cangrejo fue observada ya de 1054, en julio, y fue observada por árabes y chinos, quienes tuvieron a bien registrar todo lo que refería a sus observaciones, y es así como sabemos que esta supernova que se vio en los cielos de aquella época estuvo presente durante la bóveda, inclusive de día, ya que es un fenómeno que libera muchísima energía y por lo mismo se puede observar inclusive de día durante varias semanas. Continuando con nuestra investigación. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. Pues no estamos dispuestos a dejar el crimen sin resolver. Tenemos que averiguar qué es lo que pasó. Y para ello vamos a emprender este camino hacia la respuesta. Y aquí les presento una pintura de Leonora Carrington, que lleva por nombre La barca del cocodrilo, y que es muy interesante porque, como sabemos, Leonora Carrington su estilo de pintura tiene que ver con el surrealismo, y aquí podemos ver inclusive un camino al fondo, que muy bien puede hacer las veces del camino que nosotros tendremos que recorrer para llegar al lugar de esta estrella y de su amiga, para poder averiguar qué es lo que ocurrió en realidad y poder dejar tranquila a esta mujer que acudió a nosotros por ahí. Entre las pistas que hemos encontrado al momento de llegar a su hogar es que debajo del sofá hay una nota. Y en esa nota, que en palabras de su amiga nos dice que es de puño y letra de ella, tenemos que nos dice lo siguiente: no busco paraísos perdidos, sino más bien espacios de luz en los cuales perder. Y esta frase es una frase de un libro de Ángeles Mastretta, que los invito a que también lo lean, si no mal recuerdo, Mal de Amores, y que es muy interesante porque nos está hablando acerca de la luz. Y justamente cuando empezábamos esta charla, hablábamos de que la luz es el principal objeto de estudio de los astrónomos, y que además este objeto de estudio pues nos va a dar mucha información, y es donde vamos a empezar con la indagatoria. ¿Cómo es que los astrónomos saben algo del universo o sus componentes, si todos los objetos se encuentran a años luz de distancia? Como vemos en el video, pues efectivamente es un claro ejemplo de que los distintos objetos que hay en la bóveda se encuentran muy, muy lejanos, pero sabemos que los astrónomos nos dicen que tienen un peso, que tienen una temperatura, y no es que hayan ido con un termómetro a medir la temperatura de las estrellas. No, no, no. Tomaron esa información directo de la luz que recibieron a través de sus telescopios, que son los dispositivos con los que pueden hacer la indagatoria. Es importante mencionar que existen distintas técnicas, distintas formas en las que pueden obtener dicha información, y entre ellas tenemos la espectroscopía, que entre otras cosas es el estudio de los diferentes colores que son emitidos por distintos objetos. Y en este estudio pues entendemos que vamos a encontrar que la luz se comporta de dos formas, y que una de esas formas son la longitud de onda, o mejor dicho, en forma de onda. Y las ondas nos dan bastante información referente a nuestro entorno.
Cabe mencionar también que no solamente contamos con aparatos que hemos construido, sino que de forma natural ya contamos con un dispositivo integrado, el cual nos permite no solamente ver los astros en el cielo, sino también nuestro entorno y nos permite entenderlo. Y ese dispositivo se trata de nuestros ojos, que como bien sabemos cuenta con dos células, que son los conos y los bastones. Unos se dedican a la visión fotópica, mientras que los otros a la escotópica. Y sabemos entonces que mientras que unos ven el contraste, los otros ven el color. Pero las células que se dedican al color tienen un problema, que son los conos, que son mucho menos que los bastones. Entonces son más difíciles de activar, y por eso es que nuestra visión funciona mejor para los contrastes que para los colores. Y también es uno de los problemas que tenemos como raza, porque cuando hacemos observación por telescopio prácticamente todo lo vemos en gris, y muchas personas se van decepcionadas cuando ven por un telescopio porque pretenden ver los colores de las revistas, pero todos estos colores pues en su mayoría son colocados después en interpretaciones. Ahora bien, también es importante mencionar que al estar aquí en la Tierra tenemos un inconveniente, que es el hecho de que la atmósfera nos impide como tal, o más bien es la primera ventana que tenemos que cruzar para poder hacer la observación. Y eso, entre otras cosas, lo que nos va a generar son distorsiones como por ejemplo que la atmósfera esté a distintas temperaturas en sus distintos niveles, y por lo mismo tenemos un gradiente de temperatura distinto. Y pasa lo que pasa cuando vamos a los tacos. Yo creo que todos en su momento han ido a los tacos, y quienes sean de otros países, porque seguramente la transmisión llega a otros lugares, pues es bien interesante que lo sepan. Aquí en México tenemos puestos de tacos en cada esquina. Bueno, no en cada esquina, pero sí son muy populares. Y es bien interesante que cuando tú estás comiendo tus tacos, ves al taquero del otro lado, y del otro lado de donde están calentando el suadero, la tripa, la longaniza, etcétera, etcétera. Y entonces el calor hace que el taquero se vea distorsionado del otro lado de donde se está calentando el alimento. Este es un experimento que inclusive ustedes pueden realizar en su propia cocina, y lo mismo pasa en la atmósfera, y entonces tenemos el inconveniente de que la observación no es tan clara. De ahí que inclusive se haya optado por distintos telescopios, se haya optado porque los telescopios no todos sean aquí terrestres, sino que también hemos visto cómo han colocado telescopios en órbita. Dígase, por ejemplo, el caso del telescopio Hubble, que para quienes crecimos con las imágenes del telescopio Hubble le guardamos un cariño bastante grande, mientras que para las nuevas generaciones tienen uno nuevo, que es el telescopio James Webb, que nos va a permitir, entre otras cosas, indagar un poco más allá de lo que ya hemos observado. Continuando con esta serie de pistas, pues seguimos entendiendo qué es la luz y la naturaleza de la misma. Es importante saber que cada longitud de onda que tiene la luz nos permite saber algunas características particulares de la misma, como el caso de su energía. Entre más corta sea la longitud de onda, mayor será la frecuencia, y por ende más energética será ese tipo de luz. Mientras que entre más larga sea la longitud de onda, vamos a tener una distancia mayor entre valle y valle, cresta y cresta, que son lo que estamos viendo en esta imagen en blanco, y vamos a tener que la energía va a ser mucho menor, y vamos a tener también que la frecuencia va a ser menor. Es importante saber que mediante esta información podemos deducir algunas características, como son el caso de la temperatura, la masa, luminosidad y composición. Claro está, valiéndonos de artilugios matemáticos que afortunadamente se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, y que no solo eso, sino que nos ha permitido entender de una forma teórica algo a nuestro alrededor, y mediante el método científico posteriormente darle una comprobación, o poder comprobar, mejor dicho, estas teorías, y de esta forma verificar que el lenguaje matemático es bastante exacto y bastante bueno, y que de ahí la importancia de que ustedes los jóvenes, ustedes los adultos y ustedes los de la tercera edad, es decir, todos,
nos interesemos por las matemáticas, que son muy bonitas, que son muy interesantes y que además nos permiten entender mucho mejor nuestro alrededor y resolver varios problemas y cuestiones. Aquí hay un ejemplo de lo que corresponde al espectro electromagnético y seguimos hablando de luz. Y vemos, por ejemplo, algunos ejemplos rápidos de lo que corresponde a las distintas longitudes de onda. Quiero aclarar que me estoy yendo un poco rápido y no estoy ahondando mucho en estos temas porque fueron temas que tratamos en la primera parte de este serial de charlas en las que vimos precisamente estos datos, pero que para los que son nuevos me pareció importante que los conocieran y que pues pudieran entender mejor de qué se trataba este caso. Tenemos, por ejemplo, el caso de los rayos X, que todos en algún momento han ido a tomarse una radiografía o han ido con un familiar y que hemos visto cómo los técnicos tienen que colocarse estos chalecos con recubrimiento de plomo o con alma de plomo para evitar que se vean afectados en su salud, porque se están viendo irradiados por esta energía que es bastante alta y que afecta al organismo humano. Lo mismo que los rayos gamma, que son están asociados con los fenómenos más energéticos de la bóveda celeste, y nosotros observamos en un pequeño, muy pequeño rango del espectro electromagnético. Estamos hablando de entre los 400 a 700 nanómetros, y es bien interesante porque ahí vamos a encontrar los colores del arco iris. Y estos colores del arco iris van del violeta al rojo, y es también bien interesante porque tenemos que lo más energético serían los colores azulados y violáceos, que en su siguiente nivel, que ya nosotros no podemos ver con nuestra vista, tenemos el ultravioleta, y del lado opuesto que tenemos los colores rojos, están asociados a bajas energías y que tenemos el infrarrojo. Y si nos vamos siguiendo por esa línea, vamos a encontrar también las microondas y las ondas de radio. Pero vaya, esto más que nada es para entender que la luz es importante en este caso y de ahí la importancia de haber encontrado esa nota. Y aquí les presento a quien lamentablemente pereció. Y denme un segundo porque tenemos un inconveniente con la red. Listo. Al seguir investigando nos encontramos con un retrato de la amiga de Estrella. Y no solamente eso, sino que lo asociamos inmediatamente con la conversación que tuvimos previamente en la oficina con esta señorita, que nos explicaba que su amiga de tez blanca comenzó a utilizar vestidos rojizos. Más adelante van a entender por qué estas referencias son importantes. Y también van a entender que comenzó a ser bastante fría con su trato con los demás, presentando algunas inestabilidades que hicieron alertarse a su amiga y que por lo mismo estuviera preocupada, pero que lamentablemente no vio que se acercaba el fin y que inclusive ella pensó que era por alguna interacción con alguien más. De ahí la importancia de seguir investigando. Pero hablando de estrellas, es importante también saber cómo es que son las estrellas y cómo es que funcionan. De entrada hay que mencionar que las estrellas tienen capas, están compuestas por distintos niveles, por así decirlo, en los que tenemos distintos niveles de energía y también tenemos distintos niveles de elementos químicos. Los elementos químicos más pesados van a estar en la parte más interna de la estrella porque es la parte que está sometida a la mayor presión y que por lo mismo está sometida a esta constante actividad de reacciones termonucleares que producen que los distintos átomos vayan cambiando a los siguientes, se van fusionando y por lo mismo van generando nuevos elementos químicos y al haber más presión en el interior se produce una especie como de discriminación, por decirlo de algún modo, en el que las capas más internas de la estrella van a evolucionar más rápidamente, mientras que las capas exteriores de la estrella pues aún mantienen elementos químicos del inicio
de cuando se formaron en esta nube de gas y polvo cósmico, estas nubes de hidrógeno molecular, en el cual se comienzan a formar las estrellas. Es importante mencionar que al estar pasando esto, llega un punto en el que la estrella ya no va a poder como tal generar más energía producto de las reacciones termonucleares en su interior, porque algunos elementos, o mejor dicho, cuando llegamos a elementos químicos muy pesados como el fierro o el níquel, pues ya la fusión es prácticamente imposible, y para poderlos combinar necesitamos entonces nosotros agregar energía, o mejor dicho, la estrella necesita agregar energía más que la que ellos en realidad producirían al colisionar unos con otros. Y entonces es cuando la estrella comienza con algo que conocemos como colapso gravitacional, que no se preocupen, lo vamos a explicar un poquito más más adelante para que entendamos mejor este concepto. Es importante saber entonces que las estrellas son semiesferas de plasma autogravitante en un estado de equilibrio hidrostático o muy cercano a él, que generan energía en su interior mediante reacciones termonucleares. La energía generada es liberada al espacio en forma de neutrinos, radiación electromagnética o viento estelar. Y esto lo sabemos muy bien porque inclusive tenemos la evidencia de que esto está ocurriendo, porque por ejemplo lo que estamos viendo en la pantalla, que no era otra cosa que el viento solar, llega a interactuar con nuestro planeta en los polos, donde tenemos que el campo electromagnético es tiene menor intensidad. De hecho, se produce algo conocido como auroras boreales, y es bien interesante porque estas luces del norte son fenómenos muy hermosos de observar, y no es otra cosa que el viento solar interactuando con las capas superiores de la atmósfera, ionizando estas partículas y generando este bonito espectáculo. No nos vamos a detener mucho en esa explicación porque bien podríamos hacerlo, pero nos interesa más resolver el caso el día de hoy. Y tenemos entonces aquí un diagrama que nos va a ayudar mucho para poder entender qué es lo que pasó con nuestra amiga. Este diagrama lleva por nombre HR, o también diagrama Hertzsprung-Russell. La historia es bastante interesante, de dos astrónomos en distintas partes del mundo que se dedicaron a clasificar las estrellas, y si bien en un inicio este diagrama fue precisamente para eso, para clasificarlas, con el tiempo resultó que el diagrama nos da una idea de cómo es que las estrellas viven. Les comento rápidamente. El diagrama HR tiene la ventaja de que al clasificar las distintas estrellas, estos dos astrónomos pensaron que como estaban tomando al azar aleatoriamente, o mejor dicho, estaban tomando prácticamente todas las estrellas que encontraban en la bóveda, pues iban a tener un diagrama que iba a estar repleto de las mismas, y no esperaban que se tuviera como tal la concentración en determinada zona. Pero sí pasó. Y fue bien interesante porque el diagrama en sí está diseñado de la siguiente forma. Mientras que en la parte baja tenemos esta línea de colores, los cuales van del azul al rojo, nos está indicando la temperatura de las estrellas, teniendo la temperatura más alta en la parte azul, mientras que la más baja en la parte roja. Cabe mencionar que cuando estamos hablando de temperaturas bajas en cuestiones astronómicas, estamos hablando de 3000 grados Kelvin. Para que se den una idea, nuestro Sol está aproximadamente unos 5000 grados Kelvin. Y para que se den una idea todavía más interesante, el punto de fusión del aluminio es de 700 grados centígrados. Entonces, tenemos que estamos hablando de temperaturas inmensamente grandes, pero que si nosotros nos vamos al otro extremo, al inicio del diagrama en su eje X, por mencionarlo de algún modo, tenemos que la temperatura de las estrellas azules está oscilando entre los 30.000 grados Kelvin, entonces estamos hablando de temperaturas muy, muy elevadas, que también favorecen el que la estrella avance de forma rápida. Ahora, en el lado izquierdo, en el eje de las ordenadas, este eje que vemos aquí, vamos a tener la luminosidad. Y la luminosidad, pues estamos hablando específicamente de qué tanto brilla la estrella en la bóveda, ¿no? Y entonces con esto sabemos que una estrella muy brillante, que además es muy caliente, pues se va a ubicar en la parte superior izquierda del diagrama, mientras que una estrella muy
muy fría en términos astronómicos, y con una luminosidad baja, la vamos a encontrar en la parte derecha, la parte inferior derecha del diagrama. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de este diagrama y que espero que ustedes alcancen a ver es el hecho de que aquí nos manejan el nombre de algunas de las estrellas que son muy conocidas por todos por todos, o por lo menos por quienes nos dedicamos a la astronomía para aficionados, y de ahí la importancia de que lo divulguemos. Y tenemos, por ejemplo, el caso de estrellas como Antares, como Betelgeuse, como Pollux, Arcturus, el caso de Próxima Centauri, y claro está nuestro Sol, que está ubicado casi a la mitad. Es importante mencionar que cuando los astrónomos Hertzsprung y Russell empezaron a realizar esta clasificación, se dieron cuenta de algo bien interesante, que era el hecho de que se empezaron a formar secuencias o zonas específicas donde se empezó a cargar más la cantidad de estrellas. Y, por ejemplo, se nota inmediatamente que hay una línea que atraviesa de un lado a otro del diagrama y se le conoce como secuencia principal. O mejor dicho, se dieron cuenta que esta secuencia principal no es otra cosa que la zona en donde las estrellas en su vida pasan el mayor tiempo, pero que además es la zona en donde las estrellas están en su etapa más estable. Y por ejemplo, nuestro Sol, que tiene una edad media, y que estamos hablando de que, si no me equivoco con el dato, 5.000 millones de años que ya ha existido, y que existirá otros 5.000 millones de años, es decir, está a la mitad de su periodo. Tenemos que entonces está en una etapa estable, y por lo mismo está ubicado en la secuencia principal, y también resulta que el Sol es una estrella, digamos, mediana. Y esto, cuando yo me enteré, pues fue como un golpe mental, porque desde niño te enseñan que el Sol es lo más grande que hay en el mundo mundial. Y perdón por esta frase que me aventé ahorita totalmente palomera, pero pues vaya, básicamente te dicen que es lo más majestuoso y lo más grande que puede haber en el cielo. Y si bien tienen razón en el sentido de que si no fuera por él no tendríamos vida en el planeta, no podríamos salir todas las mañanas y sentir su calor y poder iniciar nuestras labores, pues la triste y cruda realidad es que es una estrella que, comparada con el resto de estrellas de nuestro cielo, pues realmente no es tan, digamos que es común, o bastante común, en el sentido de que tiene una temperatura media, tiene una luminosidad media, pero eso no deja de dejarnos ver que es bastante importante y bastante interesante, y que es el principal objeto de estudio que tenemos para poder entender el resto de estrellas. De ahí su importancia, y quiero aclarar que no estoy demeritando de ninguna forma el Sol, pero que sí, en el caso del diagrama, pues nos muestra que está en una zona media de la secuencia principal. El Sol con el tiempo irá evolucionando y irá cambiando su estructura, y también irá evolucionando conforme las distintas capas de su interior se vayan como tal quemando, o mejor dicho, vayan evolucionando, y vamos a tener que comenzar a hincharse, y con el tiempo terminará por absorber a los planetas que están próximos a él, dígase Mercurio, Venus, muy probablemente la Tierra, mientras que al resto de planetas los arrojará a órbitas cada vez más grandes, porque el Sol terminará por hincharse y volverse una gigante roja. Si ustedes notan, en este diagrama el Sol está catalogado de color rojo, y conforme vaya creciendo vamos a tener que va a ir avanzando también en el diagrama, y que se irá colocando en esta zona de las gigantes rojas. Cabe mencionar que es muy interesante porque cambiará su tonalidad, y cuando nosotros estamos hablando de que va a cambiar su tonalidad, tenemos la peculiaridad de que también se irá enfriando. Y esto hasta cierto punto suena contradictorio, porque estamos teniendo reacciones cada vez más violentas en el interior de la estrella, pero también estamos viendo que está bajando su temperatura en la superficie. Y esto tiene que ver con que las estrellas son inmensas, y nuestro Sol no es la excepción. Entonces, muchas veces lo que pasa en el interior, en la superficie tarda en darse cuenta. Y en este caso lo que está ocurriendo es que cada que se enciende una capa nueva con elementos químicos nuevos, y que tenemos este nuevo estadio de liberación de energía, tenemos que la estrella tiene estas reacciones violentas que van a terminar por separar o hacer hinchar la estrella.
deteniendo el colapso gravitacional, que más adelante vamos a hablar de él. Pero en este caso las reacciones termonucleares son las que están deteniendo el colapso, y también es muy importante porque la superficie se está enfriando. Aquí tenemos una ligera representación de los distintos tipos de estrellas, que como podemos ver nuestro Sol es una estrella tipo G, entonces estamos hablando de que comparado con las estrellas tipo O, pues es completamente pequeño. Pero también es interesante ver que en su mayoría tenemos que las estrellas tipo M, las de tonalidades rojizas, son las que más abundan en el universo, mientras que las de tipo enanas blancas, que más adelante vamos a ver, pues terminan por ser un 10%. Es bien interesante también porque tenemos aquí una imagen que nos muestra más o menos cómo va a ser la evolución en distintas configuraciones, dependiendo de algo bien importante, y que me voy a permitir regresar a la imagen anterior, que es el diagrama HR. Nótese cómo este diagrama nos permite ver la secuencia principal, y dónde se coloquen las estrellas va a depender de algo bien interesante. Va a depender de su masa. Ahora sí que el secreto está en la masa, como las pizzas. ¿Por qué? Porque entre más masa tenga una estrella, más rápidamente va a evolucionar, es más, dicho de otra forma, más rápido se va a quemar, mientras que entre menos masa tenga la estrella, más tiempo va a permanecer viva o en ese estadio, y por lo mismo va a tardar muchísimo en evolucionar y en perecer. Aquí tenemos cómo las estrellas nacen de una nube de gas y polvo. En estas nubes de hidrógeno molecular forman un disco de acreción a su alrededor. A esto pues, se le conoce como protoestrella, y en estos discos de acreción es usualmente donde se producen los sistemas planetarios. No nos vamos a detener mucho en ello. Una vez que la estrella se enciende y que entra y que llega a una forma estable, pues dependiendo la cantidad de masa que logró capturar cuando se estuvo conformando, vamos a tener que evolucionar de una o de otra forma, y eso es lo que continúa, y de ahí que la masa sea importante. Regresando con nuestra historia y con nuestro caso, tenemos que en esta habitación donde estábamos realizando la indagación para poder encontrar pistas, nos encontramos con este cuadro. Este cuadro que se encuentra sobre uno de los muros y que nos muestra a David sujetando la cabeza de Goliat. Esto fue realizado por Caravaggio en 1609, y podemos observar cómo en esta pintura nos expresa el final de los días de Goliat, entre otras cosas que tampoco voy a detenerme demasiado porque no quiero que se nos vaya demasiado el tiempo, pero que es importante ver cómo pues todo termina por llegar al final, y muchas veces tanto animales, seres humanos, en este caso las estrellas, dan muchas pistas de qué es lo que está ocurriendo en sus vidas y cómo al final se acerca inevitablemente, y las estrellas no son la excepción. Resulta entonces que cuando una estrella tiene menos de 1.4 masas solares, estamos hablando de que esa estrella, cuando empieza a llegar el momento en que las reacciones termonucleares no sean lo suficientemente altas, suficientemente fuertes para detener el colapso gravitacional, pues la estrella va a terminar por deshincharse, es decir, todos sus elementos van a buscar ir hacia el núcleo, y eso es a lo que llamamos colapso gravitacional, cuando la estrella ya termina porque todos sus elementos, todas sus partes comienzan a buscar ir hacia el núcleo de la estrella. Pero pasa algo bien interesante, porque no es así de rápido que nada más se vayan hacia el centro y que ahí termine la estrella. No, no, no. Resulta que cada vez que comienza a irse hacia el centro y que alguna de estas capas todavía tiene elementos químicos para ser quemados, pues dependiendo del elemento químico, con la fricción que se está generando porque estas partículas se están apretujando unas contra otras, y esto lo podemos hacer en un experimento sencillo, tomando nuestras manos y las movemos rápidamente y vamos a sentir calor, pues más o menos esto está ocurriendo en las estrellas cuando comienzan a colapsar, y esta energía que se libera por esta fricción pues es lo suficientemente alta como para poder encender algunos de los elementos químicos y generar que la estrella se vuelva a hinchar. Y este vaivén, este juego entre la gravedad y las reacciones termonucleares, pues toma un tiempo, y es bien interesante porque básicamente la estrella está hinchándose y deshinchándose, y en estos procesos pues tiene algunas explosiones
en las partes que corresponden a las zonas, a las capas más cercanas a la superficie, y esto produce que las estrellas comiencen a liberar parte de su material hacia el exterior y que se empiece a formar una especie de envoltorio. En el caso de la imagen de la izquierda, la parte superior izquierda, tenemos un objeto que, o mejor dicho, una estrella que lleva por nombre B838 Monocerotis. Esto nos dice que está en la constelación del unicornio, o hacia la constelación del unicornio, y que como tal fue algo que se observó allá de 2002, desde mayo hasta diciembre, y se fue viendo cómo estaba evolucionando, y como vemos, la estrella del centro tiene una tonalidad rojiza porque se trataba de una estrella que ya estaba agonizante, o que estaba agonizante, mejor dicho, y como tal empezó a formar este envoltorio con las distintas capas que empezó a arrojar a su entorno. Cabe mencionar que aproximadamente es un 10% de estas capas las que terminan por irse al entorno y formar estas cápsulas a su alrededor. Aquí vemos, por ejemplo, que nuestro Sol más o menos va a tener este tipo de proceso, y que vamos a tener que posteriormente terminar por transformarse en algo que nosotros conocemos como enanas blancas. Y esto ocurre cuando el colapso gravitacional es inevitable y que ya ni siquiera la fricción ni los distintos elementos químicos que se van encendiendo pueden detener el colapso gravitacional, y la estrella termina por irse toda hacia su centro. Y entonces los átomos comienzan a apretujarse unos contra otros, pero como las partículas subatómicas siguen un principio conocido como el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que una misma partícula no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo con las mismas características físicas, pues entonces comienzan a tratar de hacerse unas a otras a un lado para no estar en el mismo lugar. Pero tomemos en cuenta que la estrella, que es gigante, pues comienza a hacerse pequeña y comienza a hacerse cada vez más y más chiquita. Entonces tenemos el problema de que aunque no quieren, se empiezan a apretujar. Esto comienza a hacer que empiecen a moverse más rápidamente, pero también comienza a hacer que los átomos tomen una configuración distinta, en la que todos los núcleos comienzan a irse hacia el centro, mientras que los electrones comienzan a orbitar alrededor de este núcleo gigantesco, y pues empiezan a formar algo que conocemos como nube de electrones degenerados, y la nube de electrones degenerados pues es lo suficientemente energética para poder detener el colapso gravitacional. Pero es importante mencionar que para que esto ocurra, pues previamente ocurre uno de los fenómenos más interesantes que hay en la bóveda, que son las novas. Y tenemos ante nosotros la explosión de nova, la cual nos deja ver que se libera mucha energía, y era lo que mencionábamos al inicio de la presentación, cuando hablábamos de la nebulosa del Cangrejo. Y se libera tanta energía como estrellas hay en una galaxia en tan solo una estrella. Entonces eso es muy hermoso de ver, y yo espero que exista la posibilidad de que nos toque verlo, pero no sé, es complicado, pero pues, hagamos chonguitos para que pase. De aquí lo interesante es que cuando esto ocurre, pues la estrella se está colapsando, se está haciendo chiquita, y para que se den una idea, si nuestro Sol se colapsara en una enana blanca, tendríamos que toda esa materia se estaría concentrando en un cuerpo aproximadamente del tamaño de nuestro planeta. Entonces estamos hablando que meter toda la materia del Sol en un pedazo, en un espacio tan pequeño, genera que la densidad se incremente. Y cuando hablamos de objetos densos, que son estos, pues estamos hablando de los objetos más interesantes que hay en la bóveda, o los que yo considero particularmente más interesantes, porque nos permiten ver muchas cosas muy raras. El simple hecho de que el colapso gravitacional sea detenido por la nube de electrones degenerados ya es bastante interesante, pero el hecho de que todos los núcleos se hayan ido hacia el centro, y que ya no tengamos como tal esta división entre los distintos elementos químicos, y que estemos hablando de una configuración global para un objeto que es del tamaño de un planeta, pues se vuelve bastante interesante. A estas las conocemos como enanas blancas, pero ahí no se detiene la cosa, ¿no? Porque tenemos que estas enanas blancas, si ustedes recuerdan, a su alrededor dejaron restos, remanentes cuando se estaban hinchando y deshinchando, ese 10% del que hablábamos. Pero no solo eso, cuando se produjo la explosión de nova, también se liberó parte de la materia hacia alrededor de las capas superiores, y forman estos bonitos ataúdes, que es cuando una estrella por fin colapsa, una estrella de menos de 1.4 masas solares, y tenemos entonces la presencia de una enana blanca. Y si ustedes observan la primera que tenemos aquí, esta de color amarillento, que lleva por nombre NGC
31, 32 o 3132. Pues es bien interesante porque todos pensarían que la enana blanca, pues es ese punto de luz súper iluminado ahí, pero no, en realidad la enana blanca es una que está al lado, que espero ustedes puedan ver, que es un puntitito súper chiquito que está ionizando, porque las enanas blancas son muy calientes, entonces están ionizando su entorno y por eso es que vemos este show mágico alrededor, ¿no? Bueno, mágico no es la palabra, este hermoso espectáculo. Ese punto luminoso que se ve más grande, en realidad es una estrella que está de fondo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la que está al lado, que es NGC 6543, y esto lo menciono para que si tienen la oportunidad las busquen. Las nebulosas planetarias en general son muy hermosas, y también es bien interesante porque las nebulosas planetarias llevan este nombre porque cuando se descubrieron, se pensó que eran planetas porque inclusive se parecían mucho a lo que esperaban ver como planetas. Si no me equivoco, es cuando estaban realizando la identificación de Neptuno y estaban esperando ver un objeto de estas características, y con los telescopios de aquel momento, pues la realidad es que no se tenía tanta sofisticación ni tanto alcance y poder, entonces parecían planetas, pero se dieron cuenta que no se comportaban como un planeta. Recuerda que los planetas se mueven muy rápido por nuestro cielo y de forma errática, inclusive antes se les conocía como errantes, y en el caso de las nebulosas no, se movían como una estrella. Entonces fue cuando se empezó a investigar más y se encontró que en realidad son los restos de una estrella moribunda. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda un ejemplo de lo que corresponde a lo que les mencionaba del tamaño que tendría con referencia a nuestro planeta, y en la parte central de abajo tenemos una enana marrón, porque las enanas blancas no están iluminadas todo el tiempo, no van a ser eternas en cuanto a su iluminación y su calor. Con el tiempo se van a ir enfriando y al Sol le va a pasar más o menos esto, y vamos a tener que el Sol va a viajar con todo y el sistema solar, cuando empiece a enfriarse, va a vagar como un cuerpo oscuro y frío en la galaxia. Pero es bien interesante porque previo a esto, pues el planeta fue erosionado cuando se transformó en una gigante roja, y cuando comienza a enfriarse, pues el Sol, que es nuestra fuente de calor, pues terminará por dejarnos a la deriva, y pues todo lo que esté cercano a él, pues también se irá enfriando. Entonces, esto es muy interesante y se asocia también con una leyenda azteca, que en este momento no voy a contarles, pero que muy probablemente en posteriores participaciones tendré el gusto de presentárselas. Ahora bien, con referencia a cuando tenemos una mayor cantidad de masa, y estamos hablando de entre 1.4 a las 3 masas solares, pues tenemos, o 2.5, perdón, 2.5 masas solares, tenemos que el colapso gravitacional ya no puede ser detenido por los electrones degenerados, por esta nube de electrones degenerados, y entonces el colapso gravitacional va a continuar a pesar de que exista ahí la presencia de esta nube de electrones degenerados. Lo que va a ocurrir es que estas partículas se van a empezar a juntar con los núcleos que, como recordamos, estaban todos ya apelotonados, y pues resulta que estos núcleos al impactar, o mejor dicho, los protones al momento de contactar con los electrones, de desquebrajarse unos con otros, van a liberar energía en forma de neutrinos y van a transformarse en neutrones, con lo que vamos a tener un núcleo gigantesco de solamente neutrones. Y esto es bien interesante porque entonces, si antes no teníamos elementos químicos, ahora todavía menos. Y los electrones pues los neutrones siguen el mismo principio de exclusión de Pauli, y por lo mismo intentan no estar en el mismo lugar al mismo tiempo, y por lo mismo empiezan a moverse a velocidades relativísticas, es decir, a velocidades cercanas a la de la luz, para evitar estar en el mismo sitio, y por lo mismo tienen la suficiente energía, o mejor dicho, tienen más energía que la nube de electrones degenerados, y se transforman en una nube de neutrones degenerados que pueden detener el colapso gravitacional. Y es súper interesante porque entonces, previo a esta aparición de la nube, tenemos una nueva explosión conocida como supernova, y las supernovas son todavía más energéticas y tienen el conflicto de que al ser más energéticas, pues
dispersan de forma más errática los elementos que previamente fueron liberados al entorno y generan estos que conocemos como remanentes de supernova, que son menos bellos en cuanto a simetría, pero todavía siguen siendo bastante interesantes y bastante armónicos, de cierto modo caótico, y que son muy interesantes y de los objetos favoritos para quienes empiezan en esto de la astronomía para aficionados. Esto que tenemos ante nuestra presencia, entonces, es un objeto todavía más denso, porque tenemos que, no es que el Sol vaya a terminar como una estrella de neutrones, o que pueda terminar como una estrella de neutrones, pero pensemos, démonos esa licencia de que lo transformemos en una estrella de neutrones. Para que se den una idea, es meter todo el Sol en un espacio tan pequeño, tan reducido, como es el caso del Ciudad de México. Ciudad de México, o antes llamado Distrito Federal, perdón. A pesar de que Laura dice que somos la parte joven, pues no somos tan jóvenes, ya estamos un poco viejos. Entonces, tenemos que, efectivamente, tendríamos el tamaño de este nuevo objeto denso del tamaño de la Ciudad de México, y por lo mismo su densidad es todavía mayor. Recuerden esto de la densidad y recuerden esto de los volúmenes y de la concentración de masa, porque es bien importante para el tema posterior. Y esto se debe a que con el aumento de densidad aumenta la gravedad. Entonces, sepan de una vez que una cucharadita de cada uno de estos objetos es sumamente pesada. Entonces, si nosotros tuviéramos una cucharadita de estos objetos, que son las estrellas de neutrones o las enanas blancas, y la colocáramos sobre nuestra mano, pudiéramos colocarla, pues literalmente nos perforaría la mano. Ni siquiera lo sentiríamos de tan rápido que pasaría a través de nuestra mano. Y pues esto se debe a que una cucharadita, estamos hablando de toneladas, millones de toneladas, entonces estamos hablando de objetos sumamente densos. Y para que más o menos tengan una idea, un ejemplo podría ser el hecho de cuando tenemos un algodón de azúcar. Cuando tenemos el algodón de azúcar así recién fabricado, pues es bastante volátil, por decirlo de algún modo, pero si nosotros lo concentramos, lo apretujamos, porque todos de niños en su momento lo hicimos, y lo hacemos una caniquita, pues esa caniquita como que tiene más consistencia, y eso se debe al incremento de densidad. Y pues lo mismo pasa con las estrellas, solo que de una forma más poética y menos dulce. Pero las estrellas de neutrones tienen una peculiaridad que es todavía más interesante. El hecho de que estén constituidas por solamente neutrones hacen que se comporten de una forma bien interesante, que es una forma como si fueran elementos metálicos, y tenemos que estos elementos, cuando nosotros los hacemos girar, van a generar a su alrededor un campo magnético, que para, por ejemplo, dar una noción, tenemos el caso de nuestro propio planeta, que tenemos un núcleo ferroso, y al tener un núcleo con elementos metálicos, pues tenemos la peculiaridad de que forma este campo magnético a nuestro alrededor, y que este campo permite que, entre otras cosas, se pueda dar la vida, porque detiene gran parte de la radiación proveniente del Sol, como es el caso de algunas radiaciones de alta energía, y que, como vimos anteriormente, pues provocan estos bonitos espectáculos de las auroras boreales. Pero no solamente eso, el que se tenga un campo magnético alrededor, y aquí está mejor ilustrado, tenemos que de uno de los polos sale y vuelve a entrar por el otro polo, pero en los polos tenemos que las líneas de campo van a tender al infinito, por lo que ahí es un poco más débil. Pero en el caso de los llamados pulsares, o mejor dicho, de las estrellas de neutrones, que tienen estos campos magnéticos bestiales, pues tenemos que, al igual que el de la Tierra, tienen cierta desviación con su eje de rotación, y entonces generan algo conocido como pulsar. Y esto se debe a que, como están desviados, aquí vemos el eje de rotación en color verde, mientras que las líneas de campo que tienen el infinito del campo magnético están desviados, en este caso por que les gusta algo así como 30 grados, 35, no alcanza los 45, 35 grados de este eje, y entonces todo el tiempo está haciendo una especie de faro. Cuando tenemos la fortuna de que este faro bañe
nuestro planeta o que esté en nuestra dirección, pues vamos a poder inclusive medirlo en cuanto a su rotación, y sabemos, entre otras cosas, que las estrellas de neutrones son muy precisas en su rotación, tan precisas como un reloj atómico. Imagínense, a pesar de que sea del tamaño de la Ciudad de México, bueno, esto en el caso del Sol particularmente, de si lo volviéramos una estrella de neutrones, pues resulta que este, está rotando con tanta precisión. Y antes de comenzar con esta diapositiva, me gustaría mencionarles que cuando el colapso gravitacional no se puede detener por la nube de electrones de neutrones degenerados, pues los neutrones comienzan a desquebrajarse unos contra otros, subdividiéndose a su vez en los distintos elementos subatómicos, dígase los quarks. Y está postulado matemáticamente la existencia o posible existencia de las llamadas estrellas de quarks. Y también es interesante que cuando estamos hablando de más de 2.5 masas solares, cuando llegamos a este límite de las 3 masas solares, pues estamos ante la presencia de el colapso gravitacional totalmente inevitable. Es decir, ya ninguna de las reacciones termonucleares, ya ninguno de las posibles nubes degeneradas podrán detener el colapso gravitacional, y las estrellas pues terminarán por empezar a empequeñecer y seguir haciéndose chiquitas, formando algo conocido como singularidad. Claro está que antes de formarla siempre va a estar presente una explosión de nova o supernova, dependiendo la cantidad de masa, y pues estos son, como ya habíamos visto, de los fenómenos más energéticos y más llamativos en la bóveda. Aquí tenemos ante nosotros un cuadro, y me di el tiempo de platicar un poco para que ustedes pudieran analizarlo un poco. Y este cuadro es nada menos y nada más que del Bosco, y es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es bien interesante porque es un tríptico dividido en escenas. En la primera escena vemos el paraíso de Adán y Eva, mientras que en la escena del centro vemos el paraíso terrenal, este paraíso que para algunos podría resultar falso, que podría resultar como banal, y en la parte de la derecha tenemos el infierno. Básicamente lo que tenemos aquí es cómo los seres humanos muestran o tienen estos desvaríos y van quemando su vida en distintas actividades que pueden resultar muy satisfactorias en su momento, pero que terminan por ser muy desgastantes, como consumir alcohol, como mantenerse en distintas relaciones, como poder jugar, etc., etc., etc. Este tipo de actividades que inclusive para algunos pueden resultar fuera de lugar, ¿no? Pero que me gustó y lo quise colocar porque las estrellas más o menos así son. Cuando se trata de estrellas muy masivas, es como si fuera una persona que le gusta drogarse, que le gusta irse de fiesta cada fin de semana, que no se cuida. Y tenemos que este tipo de personajes pues van a terminar por vivir muy poco porque deterioran muy rápidamente sus cuerpos. Y en el caso de las estrellas muy masivas, pues terminan por quemarse muy rápidamente. Y entonces a mayor masa tenemos que la estrella vive menos, y a menor masa las estrellas viven más. Y esto es cuando el colapso gravitacional pues, no puede detenerse. Como ven, conforme voy realizando mis distintas actividades, pues todo lo voy relacionando con la astronomía.
Y estos son los llamados agujeros negros, porque son bestias que consumen todo a su alrededor, porque son bestias que van por el universo, prácticamente destruyendo estrellas y devorándolas. Y eso es lo que yo diría si no me hubiera puesto a repasar distintos libros y si no me hubiera puesto a seguir a distintas personalidades de la astronomía que nos han terminado por explicar que no es como nos han pintado toda la vida, que en realidad no son estas bestias salvajes que van por el mundo, por el universo devorando todo lo que se encuentran, sino que más bien son objetos muy pequeños. De hecho, singularidad, eso es lo que significa, que es un objeto que no cuenta con un volumen definido o asignado, y es la definición de punto, por decirlo de algún modo. Y entonces estamos hablando de que es muchísima materia concentrada en un volumen muy pequeño, que tiende al infinito en cuanto a pequeñez. Y pues tenemos que son excesivamente densos, y como ya habíamos platicado, pues la densidad en los objetos es lo que provoca que exista este aumento en la gravedad. Los agujeros negros siempre nos los han pintado de esta forma, en la que tenemos en el centro, como podemos ver aquí en la imagen, la ausencia de luz, mientras que alrededor se forma un disco de acreción, el cual es producto de que están absorbiendo algún objeto, en este caso una estrella, y que al no poder entrar toda la materia al mismo tiempo al agujero negro, pues termina por ser parte de la materia arrojada hacia los extremos. Esto, o mejor dicho, mediante estos jets que son perpendiculares al disco de acreción. Para que se den una idea de lo que estamos mencionando, es como cuando todos, y creo que en todos los países existe este bonito transporte conocido como metro, cuando estamos por las mañanas buscando llegar hasta nuestros hogares, a nuestro trabajo, a la escuela, vamos tarde, vamos desvelados, o tenemos una cita con la chica que tanto tiempo quisimos salir y que resulta que ya lleva 15 minutos esperando y nosotros vamos corriendo porque se nos hizo tarde. Y resulta que pues no solo a nosotros se nos hizo tarde, sino que a un mar de gente también se les hizo tarde, pero para poder ingresar al vagón solamente tenemos una puertita, y en esa puertita hay que entrar. ¿Y a cuántos no les ha pasado? Y estoy seguro que muchos van a sonreír con esto, que están 3 o 4 lugares detrás de la puerta en cuestión, y piensan que van a entrar sin ningún problema, y algún objeto con una masa mayor a la de ustedes los desvía, y en vez de entrar, terminan en una ventanilla como a 2 metros de distancia. Y cuando digo un objeto con mayor masa, me refiero a alguna persona que pues es más grande que uno, y pues termina por arrojarlo a un lado, y él sí entra y ustedes no. Y cuando digo una persona, pueden ser más no es exclusivo de una persona, sino de un grupo de personas. Y esto termina por pasar también con los agujeros negros y su disco de acreción, porque resulta que el agujero negro, si bien es muy grande en cuanto a gravedad y muy grande en cuanto a densidad, pues es muy pequeño en cuanto a volumen. Entonces, el espacio en el que tiene que caer toda esa materia, pues no alcanza, entonces va a terminar por caer. Y al estar toda esta materia coexistiendo, interactuando en este disco de acreción, que es una especie de remolino, pues termina por calentarse mucho, termina por empezar a radiar y termina por liberar altas energías, como son los rayos X. Y una forma de detección para los agujeros negros pues es esa, buscar algunas de las zonas donde se estén presentando emisiones de radiación de rayos X o de rayos gamma, dependiendo cuál sea la forma de interacción. También es bien importante mencionar que, voy a regresarme a la diapositiva anterior, que lo que estamos viendo no es el agujero negro, lo que estamos viendo es el horizonte de sucesos del agujero negro, que es donde está interactuando, o es el límite donde se está interactuando la materia con esta fuerza de atracción gravitacional. Y vamos a tener que entender por qué son negros, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en las diapositivas que siguen a continuación. Pero es importante que sepamos que no estamos viendo como tal el agujero negro, sino que estamos viendo, uno, la interacción del mismo o de su campo gravitacional con su entorno, cuando así pasa, y dos,
en el centro, no vamos a tener nada. Y justamente de ahí surgió este mito de que es un agujero, ¿no? Que no es tan mito cuando empezamos a analizarlo desde la parte del espacio-tiempo. Aquí les presento un cuadro al óleo que no tiene título como tal, que está hecho por Clifford Stahl en 1951, que se encuentra en el Instituto de Arte de Detroit. Y me gustó mucho porque básicamente lo relacioné de inmediato con lo que corresponde a los agujeros negros. Y esta obra tiene la peculiaridad de que está hecha, se me fue el nombre, perdón, es del impresionismo abstracto de los campos de color. Y me recordó mucho en la parte de la zona amarilla con la zona oscura, el horizonte de sucesos de un agujero negro, y cómo la parte oscura va dominando a la parte clara, y más o menos esto es lo que ocurre en estos colosos de la astronomía. Pero para entender los agujeros negros no hay que ir tan lejos. Podemos entenderlos a partir de nuestra vivencia y experiencia en nuestro propio planeta. Vamos a empezar por un concepto bastante interesante conocido como velocidad de escape, que entre otras cosas es el que nos ha permitido avanzar, o mejor dicho, ha permitido a los científicos, ingenieros y físicos avanzar en cuanto al desarrollo espacial y para la aeronáutica, perdón. Estamos hablando de que la velocidad de escape no es otra cosa que la velocidad necesaria para que un objeto pueda dejar la atracción gravitacional de otro. En el caso de la Tierra estamos hablando que la velocidad que se requiere es de 11.5 kilómetros por segundo, y estamos hablando de que esta velocidad inclusive no debe de ser pagada de golpe, puede ser pagada en cómodas mensualidades, así como en Coppel, PAMSA y todos estos cómics. Y pues es bien interesante porque tenemos que, por ejemplo, si nosotros colocáramos una barda del tamaño necesario para salir de la atracción gravitacional de la Tierra, un caracol podría salir de la misma yendo a una velocidad muy, muy pequeña. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el desarrollo aeroespacial, cuando vemos que los cohetes o las naves espaciales que son lanzadas, pues siempre van encendiendo distintos conjuntos de cohetes conforme van subiendo por la atmósfera. Y es decir, van pagando en mensualidades la energía necesaria para poder escapar, para alcanzar la velocidad óptima. También es importante comentar que este mismo fenómeno nos permite entender cómo es que orbitan las cosas alrededor de otros objetos. Por ejemplo, si nosotros prestamos atención a la imagen de la izquierda, vamos a ver que si nosotros lanzamos un objeto, si también tenemos un cañón, por ejemplo, y lanzamos esta bala de cañón y la lanzamos con poca velocidad, poca fuerza, pues no va a alcanzar a llegar muy lejos porque la fuerza de atracción gravitacional va a terminar por hacer que esa bala de cañón termine por caer. Es bien interesante porque aquí vemos cómo se van formando trayectorias curvas, mientras que cuando nosotros hacemos esos experimentos, pues la trayectoria no es tan curva, inclusive nos atreveríamos a decir que son trayectorias rectas, pero en realidad esto es porque nuestra percepción es muy limitada en cuanto al espacio, mientras que en este caso estamos hablando ya de todo el conjunto de la curvatura del planeta. Si nosotros lo lanzamos con un poco más de fuerza, llega un poco más lejos, haciendo que esa curva se elongue un poco más. Y si lo hacemos con mayor fuerza, como por ejemplo está en el caso de la línea C, pues todavía alcanza a dar casi una vuelta. Es decir, ese objeto, conforme va avanzando, se va topando con la peculiaridad de que va cayendo, pero como va cayendo con razón de la misma distancia que se va curvando la Tierra, pues entonces empieza a caer, y si no pierde energía, pues termina por seguir cayendo, terminando en una constante caída, y es cuando hablamos de que un objeto entró en órbita alrededor de otro, en este caso un objeto entró en órbita alrededor del planeta Tierra. Básicamente está en una caída constante. Y esto es importante porque para la relatividad también va a ser sumamente interesante por el principio de equivalencia, que es tema de la parte 3 de este ciclo de charlas, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Y regresando con la velocidad de escape, también es importante ver cómo en estos distintos ejemplos pues tuvo distintas
distintas finalizaciones a su movimiento y se debió a qué tanta velocidad tenía. Y con esto, si nosotros lo hacemos en una analogía vertical, como es el caso de la imagen de la derecha, pues tenemos que la atracción gravitacional va a ser diferente conforme estemos más cerca o más lejos del centro del planeta. Es decir, entre más cerca estemos, mayor va a ser la fuerza de atracción gravitacional, mientras que entre más lejos estemos, menor es la fuerza de atracción gravitacional. Y esto nos da que si estamos más alejados del núcleo, del centro, vamos a tener que necesitamos una velocidad menor para poder escapar del mismo, teniendo como límite una línea, ¿no? Y esto lo podemos calcular matemáticamente con las leyes de Newton. Y esto en su momento lo analizó un señor conocido como Laplace y se puso a investigarlo de tal modo que empezó a jugar con los distintos parámetros, valores, cantidades, para darse cuenta que podían existir objetos que él denominó cuerpos oscuros, los cuerpos oscuros de Laplace, y no es otra cosa que la solución a las ecuaciones de Newton. Cuando estamos hablando de que en un cuerpo lo suficientemente grande, o mejor dicho, un cuerpo con la suficiente cantidad de masa, puede como tal detener inclusive a la luz, es decir, la luz no tiene la suficiente velocidad para poder salir de su atracción gravitacional y por de ahí que sean cuerpos oscuros. Esto claro está con las ecuaciones de Newton, pero pues esta misma solución se le dio pero a las ecuaciones de Einstein en cuanto a la relatividad general, y esto fue por un matemático conocido como Chandrasekhar, y él encontró y denominó, o mejor dicho, en su honor se conoce a este límite como el límite de Chandrasekhar, que es hasta donde la fuerza de atracción gravitacional en un objeto muy masivo, esto extrapolándolo a un objeto muy masivo, detiene inclusive, o mejor dicho, curva la luz, impide que ésta escape de su atracción gravitacional. Y cuando nosotros estamos hablando de agujeros negros, seguramente ustedes ya lo dedujeron, pues se trata de este límite que vemos, esta esfera de color oscuro, esta ausencia de luz en el núcleo del disco de acreción, en el centro del disco de acreción, y en el caso de, por ejemplo, las imágenes más recientes, esta parte oscura en el centro del llamado agujero negro, que en realidad lo que estamos viendo es la interacción entre la materia y este límite de Chandrasekhar, o este llamado horizonte de sucesos, y de ahí que se llame así esta plática. También es importante mencionarles que ya estamos hablando de agujeros negros y que omití la parte en la que le damos respuesta al caso que estábamos resolviendo. Si ustedes vieron, ahí teníamos a esta chica con vestido rojo que hacía las veces de la analogía de una gigante roja cuando llega a este estadio final en el que explota en una supernova. Cabe mencionar que esto en el caso de estrellas masivas no es tal cual, pero que lo hicimos para poder como tal ejemplificarlo y darle un poquito más de sabor a la historia. Las estrellas más masivas pues no tienen este mismo recorrido, sino que básicamente terminan por colapsar, no le da tiempo inclusive a la estrella de convertirse en una gigante roja, porque es muy rápido, se queman demasiado rápido, por lo mismo el colapso viene inevitablemente. Pero para efectos de nuestra historia, pues me pareció bastante interesante para poderlo ejemplificar. Siempre es importante mencionar estos datos para que ustedes no se vayan con información errónea. También es interesante porque sabemos cuál fue el final de nuestro objeto de estudio, en este caso de este asesinato, que en un principio pensamos que era una muerte violenta por un asesinato, pero en realidad no. Las autoridades, si bien no lo hicieron bien al dejarlo a la deriva, pues resultó que pues tampoco había crimen que perseguir porque había llegado al final de sus días, ella lo sabía, y por lo mismo había dejado algunos indicios como la nota que vimos al inicio. Y por lo mismo tenemos que terminó por transformarse en un agujero negro, en una singularidad. Continuamos entonces con esta parte de los agujeros negros. Me perturbó un poco que no les haya explicado en su momento cómo terminaba el caso, pero estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habían descubierto y que los que no estaban a nada de poderlo descubrir. Ahora bien,
un poco de la parte 3 del serial de charlas, es la teoría de la relatividad general, y en este caso pues lo que quiero, eh, mm, no quiero ahondar demasiado porque creo que ya me pasé un poco de tiempo. La gravedad, nos dice la relatividad general que la gravedad o atracción entre cuerpos con masa es consecuencia de la forma del espacio, y es que ahorita vamos a ver cómo vamos a cambiar esta concepción que tenemos de la gravedad como fuerza ahora como una geometría. Y tenemos también que la fuerza que sentimos cuando nos movemos en un sistema acelerado, cuando un auto frena, por ejemplo, tiene la misma naturaleza que la fuerza de atracción entre masas. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna. Y aquí tenemos un ejemplo porque también la gravedad afecta a la luz, la curva, y esto pues se ve expresado de forma muy notoria en el caso de los agujeros negros, que inclusive regresan las de luz, pero en el caso de la vida cotidiana, y aquí nada más meramente como un ejercicio didáctico, tenemos que si tuviéramos un haz de luz que estuviéramos lanzando en la Tierra de forma horizontal, la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra terminaría por desviar este rayo de luz dependiendo la cantidad de fuerza de atracción gravitacional, qué tan grande, qué tan alta sea, va a hacer que tanto lo curve. Pero esto mismo se puede ver replicado, y de ahí el principio de equivalencia, en un objeto con un movimiento como el que veíamos aquí, que estábamos hablando de este sistema acelerado. Es importante que sea acelerado para que se pueda presentar de esta forma. Lo explicaremos mejor cuando tengamos esa oportunidad de verlo en otra conferencia. Por lo pronto entiéndase que es equivalente y que tenemos que va a desviar como tal también inclusive la luz. Y también es bien importante, como les mencionaba, que cambiemos esta mentalidad en la que tenemos, vaya, no es que esté incorrecto, simplemente que es una forma distinta de ver las cosas, como por ejemplo cuando resolvemos en la universidad problemas matemáticos y los podemos resolver por por geometría analítica o por las ecuaciones, ecuaciones vectoriales. Entonces, si bien podemos resolver un mismo problema matemático por dos distintos caminos, pues en el caso de la gravedad pasa algo semejante. Aquí tenemos que ahora, en el caso de la relatividad, vamos a ver que la gravedad se trata de una distorsión en nuestro sistema de dimensiones, en el espacio-tiempo que nos rodea, y tenemos que nosotros coexistimos, habitamos, perdón, en un universo de 3 dimensiones, y 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, que valga la redundancia, es el tiempo. Entonces tenemos 4 dimensiones que no son iguales entre sí, porque estamos hablando de 3 espaciales y una temporal. Por eso cuando muchas veces nos dicen que estamos en un universo tridimensional, luego no falta quien brinque y dice, no, es que siempre han dicho que la 4ª dimensión es el tiempo. Sí, pero es una 4ª dimensión temporal que está afectando a las otras 3, largo, ancho y profundidad. Ahora, es bien interesante porque en esta nueva concepción que vamos a tener del espacio, de la fuerza de atracción gravitacional, es una distorsión del espacio-tiempo, es una distorsión de lo que nos rodea. Y algo que entendí hasta el día de hoy, y que yo usualmente manejaba, planteándolo no como una sábana en la que agregamos un cuerpo pesado, sino como un fluido en el que vamos, por ejemplo, el champú, cuando te pones a jugar con el champú, y que todos hemos visto cómo las burbujas van desplazando a las otras a su alrededor y que muchas veces ni siquiera son absorbidas y que van generando esta distorsión en el fluido. Yo más bien así lo visualizaba, pero hoy, gracias a la doctora Heréndira, que tengo la fortuna de estar tomando un curso con ella de astronomía básica, que no es tan básica para quienes no son que no llevan una instrucción tan avanzada, pues resulta que ella nos explicaba algo bien interesante, que es el hecho de que tiene que ver con las dimensiones. Por ejemplo, yo ya había visualizado que en un universo de 2 dimensiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo caricaturas, estas que no fueron dibujadas por computadora, sino que fueron dibujadas literalmente en una hoja de papel, si nosotros lo vemos desde nuestro universo de 3 dimensiones, vamos a ver que inclusive
hay edificios y que hay etc, etc. O sea, todo un ecosistema ahí. Pero si nosotros lo visualizamos pensando en que nos metemos esta hoja de papel y que nosotros volteamos hacia nuestra derecha, ese círculo que estábamos viendo perfectamente dibujado desde nuestro universo de 2 dimensiones, pues visto desde ese universo de 2 dimensiones, cuando nosotros volteamos a ver ese círculo, no es un círculo, sino que es una línea. Y esto da como tal este cambio en nuestra mentalidad, porque también si nosotros tenemos un cuadrado que su lado sea tenga la misma distancia que el diámetro de ese círculo que mencionábamos, y nosotros volteamos a verlo dentro de este universo de 2 dimensiones, lo que vamos a estar viendo son 2 líneas iguales, cuando nosotros desde nuestro universo de 3 dimensiones no estamos viendo 2 líneas iguales, estamos viendo 2 cuerpos geométricos distintos, muy diferentes, un cuadrado y un círculo. No sé si queda totalmente clara esta idea, pero basta con que ustedes agarren una hoja de papel, dibujen y luego volteen la hoja de papel y la vean de canto, entonces van a entender más o menos lo que les estoy contando. Yo pensaba en esta solución de esta especie de fluido, o pensarle el espacio-tiempo como un fluido, pero cuando la doctora explicaba que en realidad es porque nosotros estamos en un universo de 3 dimensiones y que para poderlo ver en su verdadera estructura necesitaríamos tener un universo, estar fuera en un universo de 4 dimensiones, es cuando después de asociarlo con el ejemplo que yo ya tenía de 2 a 3, me quedó totalmente claro que entonces es muy complicado, por no decir imposible, que lo podamos ver, pero sí lo podemos entender desde las matemáticas, y de ahí la importancia de las matemáticas y de lo que realizan tanto los físicos como los matemáticos cuando estos fenómenos los aterrizan en ecuaciones y podemos entenderlas. De hecho, los agujeros negros hasta hace muy poco básicamente eran teorías, y estaban teorías muy aceptadas y que prácticamente todos entendían que sí existían, pero que faltaba poder comprobarlo y que fueron comprobados hace muy poco. Regresando a la parte entonces de los objetos densos que generan mucha masa, que tienen mucha masa en un espacio pequeño, o mejor dicho, este concepto de densidad en el que la densidad nos va a ser, la consecuencia directa es esta distorsión del espacio-tiempo alrededor. Tenemos este ejemplo en el que vemos este objeto que está orbitando alrededor de otro objeto que fue capturado por la fuerza de atracción gravitacional de este objeto, o mejor dicho, no fue capturado por la fuerza de atracción, bueno, sí fue capturado por la fuerza de atracción gravitacional, pero también podemos decir que fue capturado por la curvatura generada en la distorsión del espacio-tiempo a su alrededor. Y tenemos que entonces empieza a hacer este ejemplo es bastante didáctico y empieza a orbitar alrededor del objeto más masivo. Pero ¿qué pasa con los objetos que ya vimos que son extremadamente densos, como las enanas blancas, como las estrellas de neutrones, y claro está, como nuestros bienaventurados agujeros negros? Pues los agujeros negros, al ser un cuerpo que lleva todos estos conceptos al límite, tenemos que entonces estamos hablando de un objeto conocido como singularidad, que es extremadamente denso y por lo mismo su distorsión y su fuerza de atracción gravitacional extremadamente grande. Y tenemos que la distorsión en el espacio-tiempo pues es mucho mayor que en el caso de otros objetos como por ejemplo planetas. Tenemos que entonces la distorsión, al ser tan grande, pues literalmente va a formar un agujero, y de ahí que podamos decir que sí, literalmente son agujeros en cierto modo, ¿no? Si bien no es como lo más sólido posible el concepto o la idea como tal, pues en el caso de estas representaciones, pues resultan ser tal cual agujeros que son producto de la singularidad y producto de la distorsión alrededor. Algo que siempre me gusta mencionar es que inclusive ustedes generan una distorsión en el espacio-tiempo, pero como tenemos una muy pequeña densidad, porque contamos con muy poca masa y nuestro volumen pues no es lo suficientemente concentrado o pequeño para poder hacer que esa masa sea lo suficientemente, que se genere una densidad lo suficientemente alta para que sea perceptible, pues realmente nuestra distorsión del espacio-tiempo es
microscópica, por no decir prácticamente inexistente, pero sí está ahí presente, porque no solamente el planeta nos atrae a nosotros, sino que nosotros también atraemos al planeta, solamente que en una proporción totalmente distinta, totalmente desfavorable para nosotros. De ahí que nosotros permanecemos sobre su superficie. Ahora bien, lo que mencionábamos aquí en un diagrama un poco más claro, tenemos que son soluciones de las ecuaciones de Einstein por Schwarzschild, y de ahí que se colocara este límite que vemos aquí como el límite de Schwarzschild, y que no es otra cosa que el horizonte de sucesos, o hasta donde se va a ver negro, porque no va a existir la ausencia de luz, porque la luz no va a poder escapar a esa distancia de la atracción gravitacional de la singularidad que quedó en el centro de esta estrella moribunda, o mejor dicho, en donde estaba esta estrella moribunda. Esta métrica o solución tiene un caso límite, como ya les estaba mencionando, que es la solución de Schwarzschild. Y es bien interesante porque entonces aquí podemos ver que cuando un objeto va transitando cerca de estos objetos densos, estos objetos masivos, sí lo hace muy cercano, pero sin rebasar este radio de Schwarzschild, este límite, pues tenemos que inclusive puede entrar en una órbita. Un ejemplo que muchas veces se da es que si nosotros cambiáramos el Sol por un agujero negro, obviando muchas de las implicaciones que esto podría traernos como el cambio de temperatura, pero pensemos que no nos diéramos cuenta, pues básicamente no nos percataríamos, al menos en la parte de la atracción gravitacional, y seguiríamos orbitándolo porque no estaríamos siempre y cuando no estemos dentro de este horizonte de sucesos. Pero si llegamos a atravesar este horizonte de sucesos, como se representa aquí en esta imagen, el objeto no hará otra cosa más que terminar por empezar a caer y caer y caer y caer hasta llegar a la singularidad y formar parte de ella, incrementando la densidad. En el caso de un objeto que pasa cerca pero que no entra en órbita, también nada más puede pasar de cambiar su dirección, producto de la distorsión en el espacio-tiempo, y simplemente cambiar su dirección y no haber interactuado formalmente con el horizonte de sucesos, el agujero negro, ni con nada que esté ahí. Entonces esto es bien interesante porque cada vez vemos que todos los agujeros negros no son las veces descorazonadas que siempre nos habían presentado. Pero también es importante mencionar que para poderlos detectar pues se necesita que estén interactuando, y estas interacciones pues no son tan comunes como uno esperaría, o como quisiéramos. Entonces fue complicado empezar a detectarlos. Una forma en la que empezaron a detectar la existencia de los mismos fue lo que mencionábamos acerca del cambio de dirección. No solamente va a cambiar la dirección del objeto en cuestión, sino que también va a agregar un aumento en la velocidad del objeto. Y esto lo pudieron detectar en el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros, que está en el núcleo de nuestra galaxia, que es Sagitario A, y que podemos ver aquí unas imágenes que representan precisamente eso que les mencionaba, en el que detectaron que ahí había una emisión de rayos X, y que además en esa emisión de rayos X había asociada movimientos muy peculiares de las estrellas que estaban cercanas. Si bien no existía, como en el caso de M87, no existía una interacción con un disco de acreción y con jets relativísticos, pues sí había un objeto masivo que se pudo calcular gracias a las órbitas que describían las estrellas a su alrededor, y también se pudo calcular cuál era la ubicación, pero no se podía como tal observar porque no estaba interactuando con el medio a su alrededor, más que de esta forma, en el cambio de las direcciones, en el cambio de las velocidades de las estrellas que estaban ahí. Pero sí había una emisión de rayos X. Entonces vamos a ese viejo dicho en el que nos dicen que se ve como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, hace como pato, pues muy probablemente sea un pato. Pero hasta ese momento todavía no podían decirlo tajantemente, ¿no? Otra de las formas en las que podemos saber que ahí existe la presencia de un agujero negro o de un objeto muy denso, muy masivo, es mediante la observación. Y es aquí donde pues muchos pueden aprovechar
con sus respectivas medidas de seguridad cuando se están realizando la observación de un eclipse, por ejemplo, un eclipse total. Este tipo de comprobación se realizó mediante el haber aprovechado un eclipse total y las ecuaciones de la relatividad general decían que iba a existir este curvamiento en el haz de luz proveniente de una estrella. Entonces sabían en dónde estaba la ubicación real de la estrella, que son estas líneas azules, y cuando tuviéramos un objeto masivo enfrente, o lo suficientemente masivo como para distorsionar, desviar el camino del haz de luz, pues íbamos a poder ver una variación en la ubicación de las estrellas que estuvieran ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron esta observación, se dieron cuenta que con el Sol, dos estrellas que deberían de estar detrás del Sol se podían ver en el eclipse. ¿Por qué? Porque se estaba distorsionando en la trayectoria de el haz de luz proveniente de la estrella hacia nosotros. Entonces se estaba curvando la luz y así fue una de las formas de comprobar la teoría de la relatividad y poder entender también cómo es que se estaba presentando. Y esto lo llevamos a casos extremos. Como ya vimos, el Sol tiene una fuerza de atracción gravitacional y distorsiona el espacio-tiempo, pero no lo distorsiona tanto como lo distorsiona un agujero negro. Y entonces estamos ante la presencia de lentes gravitacionales, perturbaciones en el espacio-tiempo que se producen precisamente por la presencia de objetos muy masivos. Y esto lo llevaron a la práctica y empezaron a hacer observaciones. Y cuando tenías una estrella cercana a una emisión de rayos X, y que esta emisión de rayos X pasaba por enfrente y ocultaba la luz de la estrella, entonces sabías que ahí había un objeto muy masivo que estaba pasando frente a la estrella y que por las características podían inferir que se trataba de un agujero negro. Esto también pasa con objetos muy masivos, como los agujeros negros supermasivos en el núcleo de las galaxias, y en el caso de la imagen de la derecha, en la parte inferior, tenemos que inclusive se repiten algunas galaxias, porque en el centro tenemos un objeto muy masivo y por lo mismo se forma una lente gravitacional al nivel de galaxias, de la observación de galaxias, y tenemos que algunas se repiten. Si ustedes prestan atención van a ver que, por ejemplo, esta de aquí es la misma que esta de acá y esta de por acá es la misma de por aquí. Entonces, pues era una forma de saber por lo menos que las lentes gravitacionales ahí estaban y que eran producto precisamente de la distorsión del espacio-tiempo. Pero pues no tardaron mucho en darse cuenta de una mejor forma de encontrar a los agujeros negros, y pues precisamente esto tiene pocos años, y lo podemos averiguar si enfocamos nuestra vista hacia M87, esta galaxia, en la que se analizó el agujero negro de su interior. Para que se den una idea, el agujero negro Sagitario A de nuestra galaxia tiene un tamaño aproximado de entre 3 a 4 millones de masas solares, mientras que en el caso de M87 tenemos que el tamaño de este agujero, estamos hablando de 65 millones de millones de masas solares. Entonces, perdón, miles de millones de veces la masa solar del Sol, lo mismo que en el caso ya estamos hablando de monstruos bastante masivos y bastante densos, y por eso es que había que detectarlo, había que analizarlo, y para hacerlo no bastaba un solo dispositivo. Cabe mencionar que esto se logró mediante interferómetros, y lograron hacer un interferómetro del tamaño del planeta. En la siguiente imagen vamos a ver cómo es que llevaron este proceso. En 2009 se contaba con aproximadamente 3 telescopios en esta longitud de onda, y pues lo que pasó es que obtuvieron una imagen, pero que todavía no era lo suficientemente buena, lo suficientemente específica de lo que estaban observando. Conforme fueron avanzando en el proyecto, que por cierto lleva el nombre ahorita se los menciono, lleva el nombre perdón que no me lo haya aprendido, pero me resultó difícil.
Bueno, en lo que lo encuentro, les sigo contando. Fueron avanzando y fueron avanzando, agregando más y más interferómetros para que de esta forma se pudiera tener mayor precisión en la observación y se pudiera contar con una imagen más clara y más exacta de lo que se estaba viendo. El proyecto lleva por nombre Horizonte de los Eventos, que en inglés es Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de los eventos. Y es bien interesante porque lograron construir un telescopio del tamaño del planeta para poder conseguir esta hazaña de por primera vez ver la interacción entre este agujero negro, o mejor dicho, el horizonte de sucesos de este agujero negro, con el medio a su alrededor, es decir, su horizonte de sucesos, y de ahí que se vea esta parte oscura en el centro. Y es bien interesante porque pues estamos hablando de que es un proyecto en conjunto de varias naciones, de varias instituciones, que lograron como tal combinar esfuerzos para que en 2017 se tuviera esta imagen y este resultado que por fin nos dio la imagen y se pudo comprobar que la teoría de la relatividad y que estas matemáticas eran a las adecuadas y que además nos estaban describiendo un fenómeno real que estaba ahí presente tanto en galaxias y que tenemos distintos agujeros negros, ¿no? Están los agujeros negros que son producto de la evolución estelar, los que veíamos al inicio con el caso, los agujeros negros que son producto de la interacción entre ellos, por ejemplo, el choque entre agujeros negros, que por cierto, cuando se produce este choque dan una explosión de luz conocida como hipernova, que es el intermedio entre la nova y la supernova. Y en el caso de los agujeros negros supermasivos, son los que encontramos en el centro de las galaxias y que entre otras cosas se está todavía analizando el que sean los responsables de la forma y la estructura de las galaxias. Esto es bien interesante porque inclusive esto nos da pie para hablar de cuasares, para hablar de galaxias, pero no nos vamos a adelantar porque eso lo vamos a ver más en siguientes sesiones. Ahora bien, no importa cuántas veces haya presentado esta charla, no importa cuántas veces haya platicado con alguien sobre esto, siempre se llega a las inevitables preguntas que son las siguientes. ¿Podríamos viajar dentro de un hoyo negro? Y espero no haberle ahogado la pregunta a alguien para la sesión de preguntas. Pues la realidad, o mejor dicho, la explicación que nos dan con referencia a estas teorías es el hecho de que al ser objetos tan masivos, al ser objetos tan densos, que generan estas distorsiones tan gigantescas en nuestro entorno, en nuestro espacio-tiempo, pues tenemos el inconveniente de que entonces se puede prestar en las soluciones de las ecuaciones de la relatividad general para encontrar casos determinados en los que se pueda curvar el espacio-tiempo, y que mientras que por un lado entras, por el otro salgas, pero para que esto se produzca se tienen que conjuntar muchísimas variables, es lo que hace que sea complicado. Entonces es importante comentarles que si bien las matemáticas son soluciones para los distintos fenómenos o para la descripción de los fenómenos que hay a nuestro alrededor, pues también es importante mencionar que estas soluciones pues no siempre son posibles en la vida real. Doy un ejemplo rápido. Si nosotros matemáticamente modeláramos este fenómeno, el de colocar una aguja, una canica y un camello, matemáticamente habría un caso en el que se podría realizar. Pero en la vida real quiero ver que alguien logre equilibrar con una aguja, una canica y un camello. Entonces, más o menos de este nivel de complejidad estamos hablando cuando entramos en los terrenos de los llamados agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen, que fueron la solución que dio este muchacho que era, si no me equivoco, que era asistente de Einstein y que lleva por nombre Nathan Rosen, y que empezó a resolver las ecuaciones para casos particulares, y esos casos, entre los casos particulares que encontró fueron estos. Y entre las cosas interesantes que nos dicen es que podemos avanzar distancias grandes de forma rápida, ¿no? Pero tiene varias complicaciones. Entre las complicaciones que encontramos es que, por ejemplo, necesitamos de la presencia de un hoyo blanco, que para no hacerlo muy complicado y para no alargarnos más, creo que sí, ya me pasé muchísimo,
tenemos que los hoyos negros, que en este caso habría de un lado del espacio-tiempo un agujero negro, mientras que del lado opuesto tendría que haber un hoyo blanco. Y es bien interesante porque cuando uno se entera que existen los hoyos blancos, pues todo se vuelve súper emocionante, y perdón que de repente hasta la sonrisa me salga, porque cuando recuerdo el momento en que lo leí y dije, wow, qué interesante, ¿no? Pero no son otra cosa, bueno, sí son muy, muy complejos, pero resumiéndolos lo más posible, son lo opuesto de un agujero negro. En vez de que estén absorbiendo la materia y la energía, la están escupiendo, por así decirlo, en otra zona. Cuando tú analizas estas soluciones, estas posibles ideas, pues tienes que entonces, mientras que en un lado está absorbiendo esta energía y materia, en el otro lado la está arrojando, si es que estas soluciones son posibles, de los puentes de gusano, los puentes de Einstein-Rosen, y son bien interesantes porque nos permitirían este concepto de poder atravesar ya sea a una zona distinta del universo, o abren la posibilidad a multiversos. Pero siendo formales y estrictos, pues la triste y cruda realidad es que, pues, al menos nosotros como seres humanos, como raza, pues prácticamente esto sería imposible, porque el comportamiento de lo que conocemos, de lo que ya tenemos comprobado, que son los agujeros negros, es que cuando nos acerquemos más de lo debido al horizonte de sucesos, caigamos dentro del horizonte de sucesos y empecemos a ir hacia la singularidad, pues tenemos el inconveniente de que no vamos a poder atravesar de forma limpia este hipotético puente, sino que básicamente lo que va a pasar es que nos vamos a alargar en esto que coloquialmente conocen como espaguetización, gradiente de espaguetización, pero que en realidad no es otra cosa que lo que mencionábamos con la velocidad de escape. Entre más cerca estás del núcleo del objeto masivo, pues menos velocidad de escape necesitas. En el caso de estos agujeros negros que llevan todo al límite, pues literalmente te empiezas a estirar bestialmente y terminas por ser embarrado en el horizonte de sucesos antes de caer a tu inevitable encuentro con la singularidad, porque la singularidad es muy pequeña. Entonces, si bien ya lograste entrar al horizonte de sucesos, todavía tienes que caer en la singularidad. Entonces, tenemos esos inconvenientes. Básicamente, en este momento, podemos decir que no, solamente es una idea bastante interesante, pero que no es como tal. Y aquí es donde llegamos al inevitable final de este conversatorio, en el que amenazamos con la promesa de continuar hablando de agujeros negros, canibalismo, porque existe canibalismo en los mismos, adentrarnos más en los cuasares y los agujeros supermasivos que existen en el interior, en el centro de las galaxias, y claro está, ahondar en la relatividad para que no se quede como una embarradita, sino que posteriormente podérselas explicar más a fondo y que puedan entenderla de una forma más clara, porque en esta charla simplemente utilizamos lo mínimo para poder adentrarnos al tema que nos atañía, que era el caso de los agujeros negros, pero amenazamos con realizar la tercera parte. Aquí les coloco una bibliografía en la cual me basé, algunos que son mis libros de cabecera, pero que hay muchísima más información, y siempre es importante que recurramos a la información procedente de los distintos institutos y información verificada por personas que la credibilidad es la adecuada. Y estas personas las vamos a encontrar en instituciones como el Instituto de Astronomía o las distintas grupos, mejor dicho, las distintas instituciones que existen a nivel mundial. Entonces hay que meternos a la parte de inglés, porque la mayoría de la información está en inglés, pero créanme que vale mucho la pena poder entenderlo y poderlo desenmarañar directamente de quien sabe. Claro está, también sigan escuchando las charlas que se siguen dando en los distintos espacios de este esfuerzo en conjunto para poder llevar la astronomía hasta la sala de su casa, porque claro está, siempre se trata de invitar a gente que tenga la preparación y el conocimiento necesario para que sea información totalmente comprobada. Por mi parte ha sido todo, y qué bueno, porque ya me estoy quedando sin voz.
Y solamente me resta mencionarles que ahora miren aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios. Que tengan una excelente noche y pues devuelvo el micrófono a mi querida Laura. Muchísimas gracias, David. Buenas noches. Nos dejas, bueno, como siempre, nos dejan con mucha tarea para estudiar y para aprender más cosas. Y pues muchísimas gracias. Nos diste un viaje, como igualmente en tu otra conferencia, muy, muy sui generis, muy bonito. Y pues no sé, ahorita ya nada más pasamos a física. Laura, no sé si tengan algunas preguntas. No, realmente tiene una conferencia que vale por dos. Muchas gracias, David, te agradecemos mucho tu participación. Laura, si quieres, pasamos a darle su constancia. Nos hemos pasado casi una hora más. No hay problema. Una disculpa. No, para nada, no hay problema. La Sociedad Astronómica de México somos trasnochadores. Qué bueno. Ah, bueno, ok. Pues primero que nada, agradecemos a todos los grupos de apoyo el participar con nosotros llevando estas conferencias hasta la sala de su casa. De parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Ciencias Nucleares, el Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara, la Sociedad Astronómica de México, la NUIT Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Normal Rural de Tamazulapa, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el CENDAT, el Grupo Predice. Les agradecemos a todos su participación y su apoyo. Y si quiere David prepararse para una respuesta más. Así es. Dice, repetir el experimento con el que se comprobó la teoría de la relatividad, ver con fotos. Ajá. Bien, se refiere a esta imagen que teníamos de el eclipse, ¿cierto? Muy bien, lo voy a colocar. Sí, cierto, esa es la prueba. En lo que la voy colocando, les comento que se trató de una observación, básicamente. Lo que teníamos es que ya conocíamos la ubicación de las estrellas, de estas estrellas que queríamos observar, y básicamente lo que dice la teoría de la relatividad es que dichas estrellas iban a variar en su posición producto de la distorsión, espero que ya lo estén observando, producto de la distorsión en el espacio-tiempo. Entonces tenemos dos líneas de color azul, que estas corresponden al recorrido que debería de estar realizando la luz si no existiera como tal una distorsión en el espacio-tiempo. Y tenemos unas líneas de color rojo que, si ustedes se dan cuenta, salen del mismo lugar del observador. Y estas líneas de color rojo es lo que se tenía que ver en el momento de la observación del eclipse. Es decir, estas dos estrellas que deberían de estar detrás del Sol, en la orillita del eclipse en cuestión, y que no deberían de poderse ver, cuando se hizo la observación y que pasó este objeto masivo, que en este caso es nuestro Sol, en formación con la Luna, formando este eclipse, las estrellas se podían ver a los lados del Sol, con lo que se comprobaba que teníamos una distorsión producto de la atracción gravitacional del Sol, y que era la distorsión que estaba generando en el espacio-tiempo a su alrededor, y que estaba como tal desviando la luz de las dos estrellas. Y por lo mismo las podíamos ver, que no es otra cosa que lo que mencionábamos de las lentes gravitacionales. Este mismo fenómeno se puede apreciar, pero a niveles más con mayor distorsión, mayor densidad, mayor gravedad, que son los lentes gravitacionales que ocurren, pero ahora con galaxias, y que tenemos estos objetos extremadamente masivos que están ubicados en el centro de las galaxias y que son los agujeros negros supermasivos. Cabe mencionar que no todas las galaxias tienen un agujero negro en el núcleo. Por ejemplo, la Vía Láctea con galaxias
satélite, que son las nubes de Magallanes, y estas no cuentan con un agujero negro en su núcleo, que es el caso de nuestra galaxia, que tenemos el agujero negro ubicado en Sagitario A. Espero que con eso sí quede la pregunta resuelta. A ver, esperemos a que nos diga, pero espero que sí. Dice, la explicación la conozco y la entiendo. Mi pregunta va enfocada a si es posible tomar fotografías como esas con equipo de aficionado. ¿Qué tipo de cámara, lente, apertura focal, filtro, etcétera? Bien. Tiene que ver con astrofotografía. Bien, cabe mencionar que en astrofotografía recién estoy comenzando. Sí se puede realizar la fotografía de este tipo de fenómenos, porque al final del día lo que estás fotografiando es el Sol y sus alrededores. Y he visto muy buenas imágenes de estos objetos, pero se requieren de algunas características particulares. Y para lo mismo, yo decir exactamente cuáles son los aditamentos, las técnicas y demás, sería aventurarme en un tema que no domino y que prefiero no errar. Pero lo que sí te puedo decir es que te puedes acercar con el presidente de la Sociedad Astronómica de Querétaro, quien tuvo a bien darnos una conferencia acerca de astrofotografía en la NUIT, y él conoce mucho del tema y puede como tal asesorarte en ese aspecto. También te puedo recomendar el caso de personas como son nuestros amigos de Astronomía Andrómeda, quienes son excelentes astrofotógrafos y que dominan muy bien todo este campo, y que inclusive para mí son maestros, porque la verdad es que cada que me los encuentro en el camino de la divulgación me enseñan muchísimo. Entonces ellos tienen un amplio bagaje al respecto. Yo te sugeriría que te asesoraras con ellos. Entren a sus páginas, tanto de la Sociedad Astronómica de Querétaro como de la Sociedad Astronómica Andrómeda, quienes pueden brindarles esta asesoría. Y claro está, en nuestra querida Sociedad Astronómica de México debe de existir, estoy completamente convencido, compañeros que conocen del tema y que puedan como tal brindarnos. Justamente Estela y Alfredo, que son los de Andrómeda, son miembros de la Sociedad Astronómica de México, y en la página, si apenas están adentrando a la fotografía, justamente en YouTube de la Sociedad Astronómica de México, tenemos, si no mal recuerdo, 2 o 3 videos de ellos, en donde nos muestran igualmente del maestro Peter Icahn, que también es un excelente astrofotógrafo, y tenemos conferencias de ellos. Si gustan buscarlas en la página de YouTube, ahí las pueden encontrar, y ahí pueden encontrar mucha información acerca de equipo y de telescopios. Y qué lástima que ya no esté Rafael, porque Rafael también es un excelente astrofotógrafo, y ya no está ahorita aquí en la sala, pero también cualquier cosa, pues por favor mándenlas al correo de la Sociedad Astronómica. Les doy la liga, es Sociedad Astronómica de México AC, todo con minúsculas y corrido, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir y pues podemos también hacer llegar las preguntas. Bien, pues creo que volvemos a dar paso a la lectura del reconocimiento física. Laura, adelante. Da mucho gusto entregar la constancia a José David Martínez Luna, la cual dice así: la Sociedad Astronómica de México, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al ingeniero José David Martínez Luna por su excelente presentación a distancia, luz y sombras. Un horizonte de sucesos. México, 26 de enero de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma el profesor Rubén Horacio Becerril, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Al margen,
el logo de la Sociedad Astronómica de México, UNAM, la Universidad de la Nación, y en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México, y el logotipo con las instituciones que les nombré, a las cuales les damos las gracias por todo su apoyo y su participación. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirnos estar en la sala de su casa. Buenas noches. Laura. Que nos regaló bastante de su tiempo. Muchísimas gracias, David, te lo agradecemos mucho, una excelente conferencia, y ya nada más abrimos micrófonos para darle un aplauso, por favor, a David. Muchísimas gracias, de verdad que es muy, muy bonito y muy halagador que gente tan profesional y tan preparada como ustedes me brinde su reconocimiento. Antes de concluir, me gustaría mencionar también a mi querido Mario Arturo Nieto Butrón, que es parte de la NUI y que también les puede apoyar en la parte de astrofotografía. Se me estaba pasando, una disculpa, Mario, pero realmente también de él aprendo muchísimo y pues básicamente es mi principal maestro en cuanto a fotografía. Entonces también pueden asesorarse ahí en la NUI con Mario Arturo Nieto Butrón. Así es, muchas gracias, David. Y bueno, no nos queda más que agradecer a todos, tanto nuestros compañeros en Facebook Live. Les damos que pasen muy bonita noche. Hasta luego, y los esperamos aquí en la tertulia astronómica de constelaciones de invierno, que justamente vamos a estar localizando objetos. Y bueno, aquí vamos a tener apoyo de Rafael González, que es un excelente también astrofotógrafo. Entonces, si gustan, por aquí vamos a estar. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, David.